Vamos a hablar de la Ciudad del Vaticano, su historia, desde la basílica y sus jardines hasta las murallas que la defienden. Comenzamos esta historia con el Circo de Nerón en la ciudad de Roma, más exactamente en el año 64 después de Cristo, cuando por tradición se ubica la crucifixión del apóstol Pedro en una cruz de cabeza, al revés. No olviden este obelisco que en el futuro será muy importante. Se cree que después de esto, los restos mortales de San Pedro fueron enterrados a las afueras del circo junto con otros santos mártires católicos. El circo de Nerón se ubicaba en una zona desde que ya se conocía como la Colina Vaticana. En el año 135 el emperador Adriano hace construir un mausoleo para él y para su familia. En el año 326 el emperador Constantino I, al frente de todo el imperio romano, se convierte y permite a los cristianos poder profesar su fe de manera libre. Además hace construir un templo encima de donde se cree que está la tumba de San Pedro, por lo cual se demuele el circo de Nerón, pero conservando el obelisco como testigo mudo del martirio de San Pedro. Al igual que los primeros templos cristianos, este toma prestada la estructura básica de las basílicas romanas, que eran edificios destinados para el tribunal. Esta basílica tendría 5 naves. Las naves son los espacios entre las columnatas. Mientras las naves laterales fueron separadas con arcadas a la nave central, que es la más alta. Se le pusieron arquitraves y sobre estos elementos se levantó el muro que soportaría la cubierta. A un lado se hizo un transepto, que es una nave perpendicular a las demás. El presbiterio se ubicó justo sobre la tumba de San Pedro y terminando con un ábside de forma semicircular. En el año 333, aunque no estaba terminada, ya era una edificación completamente funcional. Los registros más antiguos de la obra terminada aparecen en el año 397, donde ya se documentaba el atrio, que es un patio que funciona como espacio de transición antes de la entrada. En el centro del atrio se instaló una fuente conocida como la Piña, la cual estaría cubierta por un templete. Por último, delante del atrio aparece la primera aproximación de lo que en el futuro se conocería como la Plaza de San Pedro. Desde la época romana ya existía una población en la zona, pero desde la construcción empezó a aumentar esta población. Este distrito se conocería como Borgo, donde vivía la gente. A comienzos del siglo V se construyó cerca de la basílica, en el mausoleo de forma circular, para el emperador Honorio y su familia. Además se conectó el mausoleo de Adriano a las murallas aurelianas, por lo que su función de sepulcro pasó a segundo plano y se empezó a tratar como una fortaleza que más adelante se le llamaría como Castillo de San Angelo. Muchos reyes fueron coronados en esta basílica, entre ellos Carlomagno en el año 800. En el 846 los sarracenos atacan Roma, pero no consiguen entrar a la ciudad. Sin embargo, las edificaciones que estaban fuera de la muralla sí lograron ser atacadas, entre ellas la Basílica de San Pedro. Para contrarrestar esto, el Papa León IV hizo construir una muralla conocida como la Muralla Leonidas, cerrando el entorno de la basílica hasta el castillo de San Angelo. Desde el papado de Eugenio III aparece lo que podría considerarse una primera etapa del Palacio Apostólico. En el año 1277 el Papa Nicolás III hace construir el Paceto, un paso dentro de la muralla que comunica la Basílica de San Pedro con el castillo de San Angelo. En el año 1368 aparecen los registros más antiguos de una capilla en esta zona. En el año 1377 el Papa traslada su residencia desde la archibasílica de San Juan de Letrán hasta San Pedro. En todo este tiempo se fueron agregando capillas a los lados del templo hasta cubrir la totalidad. En el siglo XV la basílica se encontraba en mal estado, por lo que se le hicieron arreglos. Además se agregaron nuevas estructuras, entre ellas unos anexos en el atrio, que incluyeron 2 niveles de galerías y un campanario. Durante el papado de Nicolás V se construyeron unas torres en las murallas para incrementar la eficiencia defensiva, incluyendo 2 grandes torreones en la cima de la colina vaticana. En 1450 se inicia una remodelación a la basílica con el diseño de Bernardo Rossellino. Su idea incluía la conservación del templo y una ampliación hacia el ábside. Tras la muerte del Papa Nicolás V en 1455, solo se elevó el muro de nuevo ábside
y en 1481 se termina una capilla donde hace más de 100 años se había construido otra. Esta capilla se consagró a la Asunción de María, pero por haberse terminado bajo el pontificado de Sixto IV, en el futuro se le conocería como Capilla Sixtina. Más adelante, los muros y las bóvedas de la capilla serían llenados de pinturas por el gran artista Miguel Ángel, consolidándola como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad después de la Basílica de San Pedro. Hacia el año 1487, a las afueras de la ciudad, se construyó un palacio para que el Papa Inocencio VIII, en una zona elevada al norte de la basílica, el lugar llevaría el nombre de Casino de Belvedere, que es una especie de mirador. A finales del siglo XV se construyó la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y junto a ella un cementerio. En 1500 el Papa Alejandro VI habilita una vía que comunicará directamente el castillo de San Angelo con la Basílica de San Pedro. En 1505 estaba en el pontificado de Julio II y decide hacer un cambio completo a la idea de remodelación del templo, por lo que solicita el planteamiento de una nueva propuesta. Para esto, Donato Bramante hace un diseño completamente nuevo, rechazando la basílica existente, inspirándose en la morfología de las 5 cúpulas de la Catedral de San Marcos en Venecia y además de la importante cúpula del Panteón de Roma. El único problema de esta es que es imperceptible desde la calle, por lo cual la cúpula de San Pedro debía elevarse sobre un elemento llamado tambor. En 1506 se inician las obras de Bramante, por lo que se demuele la totalidad del presbiterio y el transepto y las edificaciones anexas. Además, se inicia la construcción de unos edificios que comunicarán el Palacio Apostólico con el Casino de Belvedere. La antigua basílica era clave para terminar la obra, por eso no se demolió en su totalidad, ya que servía como atractivo para peregrinos que al dejar sus ofrendas contribuirían a la construcción del nuevo templo. Pero sumado a esto se inició una de las prácticas más cuestionables de la Iglesia Católica, la venta de indulgencias, donde los fieles pagaban a la Iglesia una módica suma a cambio de un documento que certificaba que se estaban libres de pecado. Este es el panorama que se encuentra Martín Lutero en 1510 cuando entra a Roma, llegando a compararlo con Babilonia, la nueva Babilonia, pues incluso tenía su propia Torre de Babel, producto de la ambición del hombre. La Basílica de San Pedro, las obras no avanzaban mucho luego de esto, por 3 razones: la muerte del Papa Julio II en 1513, la muerte de Bramante en 1514 y, por supuesto, el debilitamiento de la Iglesia luego de la reforma venenosamente protestante, lo que ocurriría más adelante. En 1514, además, el cardenal Lorenzo Pucci mandó construir un palacio para él, aunque este no lo logró utilizar debido a su muerte. Este palacio fue terminado mucho tiempo después. Este mismo año, tras la muerte de Bramante, asume la dirección de las obras Rafael Sanzio, haciendo un planteamiento que incluyera en a la antigua basílica, aunque no consiga hacer mucho por su muerte en 1520. Luego de esto, sus sucesores empezaron a alterar el proyecto, pero sin llegar a nada, hasta que en 1527 Roma es atacada por el ejército del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, incluyendo en sus filas soldados alemanes y en su mayoría protestantes. Estos, al encontrarse con la basílica, arremetieron contra ella. El lugar quedó abandonado y las representaciones de la época lo demuestran con una ruina donde las plantas crecían sobre las paredes. El Papa Pablo III hace una nueva modificación a las murallas para integrar el casino de Belvedere. Para este nuevo anillo de murallas se tuvieron en cuenta las nuevas dinámicas de guerra, pues ahora se utilizaban cañones. Por ello, las murallas son más bajas y anchas, permitiendo resistir mejor los impactos. Además, se cerró el primer anillo de muralla hasta el río Tíber. En 1539, tras 12 años con las obras de la basílica suspendidas, el arquitecto Antonio de Sangalo es puesto al frente de las obras, haciendo el planteamiento más grande y ambicioso de todos, con el fin de demostrar que la iglesia se mantenía fuerte delante de sus opositores. De este diseño no solo se hicieron planos, sino una enorme maqueta de madera que tardó 7 años en ser construida y costó lo mismo que cualquier iglesia promedio de la época.
San Galo consiguió levantar las bóvedas en torno a los 4 grandes arcos que soportarían la cúpula. Además alcanzó a construir el ábside sur. En todo este tiempo varios arquitectos al frente de la obra hicieron sus propios planteamientos, según su preferencia a las del Papa de turno. Hasta que en 1546, tras la muerte de Antonio de Sagalo, Miguel Ángel asume la dirección de las obras, ejecutando un plan para ahorrar material, tiempo y dinero. El nuevo planteamiento es más acercado a la idea original de Bramante, pero más pequeño. Por ello debió demolerse el ábside. Esta construcción albergaría colecciones de arte y además integra la residencia del Papa, con el casino de Belvedere. Por la inclinación del terreno, el patio central estaría en 3 niveles. En 1558 estaba por terminarse el lugar donde residiría el Papa Pablo IV, y el lugar fue inaugurado por el Papa Pío IV, por lo que en el futuro se conocería como Villa Pía. Este papa además terminó la tarea que inició Pablo III, cerrando completamente el segundo anillo. Amurallado, implementando un sistema de base de murallas y baluartes, también llamados bastiones. Estas estructuras pentagonales ofrecen mayor campo visual y minimizan los puntos ciegos. Además, los baluartes reducen la zona de la muralla, donde se pueden hacer impactos perpendiculares. Además de esto, añadió un nuevo tramo de muralla hasta el castillo de San Angelo, para proteger las poblaciones extramuros, entre las obras que avanzó Miguel Ángel. Esta es la terminación de los muros exteriores, excepto la fachada frontal, debido a la presencia de los restos de la antigua basílica, y en 1553 inició la construcción del tambor, el elemento que elevaría la cúpula varios metros para hacerla visible desde la calle. Lamentablemente, en 1564 muere Miguel Ángel y quedaron faltando las cúpulas, tarea que emprendería en el futuro alguien más. En 1565 se construyó la iglesia de Santa Ana. Hacia 1566 el Papa adquiere el antiguo palacio del cardenal Lorenzo Pucci e instala en ese palacio del Santo Oficio como sede de la Inquisición. En 1573 asume la dirección de las obras el arquitecto Giacomo della Porta y enfoca sus esfuerzos en terminar la cúpula. Antes de seguir, veamos cómo era el concepto de cúpula de Miguel Ángel. Esta constaría de 2 cúpulas independientes unidas por espolones en la base. Esta cúpula es bastante ligera, la que podría significar debilidad. Giacomo della Porta no podía cometer errores mientras construía la más polémica obra de su tiempo, porque habría significado un escándalo mayor. Así que replanteó la idea de la cúpula de la siguiente forma. La cúpula interior fue reforzada en la base y se cubrió con espolones hasta arriba. Otra modificación fue la segunda cúpula. Esta no sería completamente semiesférica, sino que sería más alta, ya que de esta forma la cúpula tendría un reparto de cargas más eficiente. También instalaron una serie de aros metálicos para contener la presión y además unas barras, también metálicas, atravesando los espolones para optimizar la unión de las 2 cúpulas. Por último, la cúpula está coronada con una linterna llegando hasta los 137 metros de altura máxima de la Basílica de San Pedro. En 1586 el Papa Sixto V hizo mover el antiguo obelisco desde el costado de la basílica hasta el centro de la plaza. Además, durante este pontificado se hicieron las últimas modificaciones y adiciones a una obra que una larga sucesión de papas estuvo interviniendo, el Palacio Apostólico. En 1590 se hizo una biblioteca transversal en el patio de Belvedere, cortando la continuidad de este patio. En 1602 muere Giacomo della Porta y el Papa Clemente VIII le asigna la obra a Carlo Maderno, con la intención de integrar los restos de la antigua basílica al diseño, pero en 1605 se nombra a Pablo V como pontífice y buscando un equilibrio, decide no conservar las naves de la basílica antigua, aunque retomando esa idea. Hace extender una nueva nave central sobre los restos de la antigua basílica.
Luego de esta demolición, la piña que estaba en el centro del atrio pasó a ocupar un lugar protagónico en la zona más alta de Belvedere. Además construyó la fachada, pero como ésta no podía opacar la cúpula, su imponencia no sería por su altura, sino por el ancho. Para dar mayor jerarquía a los accesos, se agregaron unas columnas de orden corintio, y sobre estas un frontón. La fachada en total tiene 12 columnas. Y ese número no es casualidad. Resulta que sobre cada columna hay una escultura de cada uno de los apóstoles. Y en medio una de Jesucristo, además de un texto conmemorativo en latín, en honor al Papa Pablo V, en cuyo pontificado se concluyó la mayor parte de la fachada principal. Todo este asunto de la fachada horizontal para darle protagonismo a la cúpula fue en vano, porque gracias a la prolongación de la nave central, la cúpula es casi invisible desde la plaza. El Papa Pablo V además pidió la construcción de 2 campanarios, pero en 1622 la construcción se interrumpió y se terminó retirando lo poco que se hizo. En 1636 se agrega uno de los elementos más característicos al interior de la basílica. Estoy hablando del baldaquino, que está justo sobre el altar mayor y por consiguiente está justo sobre la tumba del apóstol. El baldaquino de San Pedro está soportado por 4 columnas salomónicas. Se dice que pertenecían al templo de Salomón y Constantino las hizo instalar en la antigua basílica. Sobre estas columnas reposa el dosel que enmarca el altar, resaltando dentro del panorama interior de la basílica. En 1657 se plantea una nueva plaza. El diseño sería de Gian Lorenzo Bernini, integrando una forma volada y un trapecio. La idea del trapecio es alterar la perspectiva para que la basílica parezca estar más cerca. Y del lado ovalado se construyeron 2 columnas que abrazan la plaza por ambos lados. Y sobre la columnata se pusieron esculturas de diferentes santos de la Iglesia Católica. En el siglo XVIII se hicieron unas modificaciones a la iglesia de Santa Ana, ahora con una fachada más elaborada y curiosa cúpula de forma ovalada. En esta zona de por acá existió previamente un templo romano y luego una capilla dedicada a San Esteban, que terminó en ruinas, pero en 1706 el Papa Clemente XI mandó reconstruir este templo. En 1784 se construye la sacristía en el costado sur de la basílica, utilizando un diseño que se había propuesto hace 70 años, pero por su elevado costo no se pudo construir en su momento. En 1785, en el lugar que ocuparían las torres, se instalaron un par de relojes. En 1822 se construyó una nueva ampliación por esta zona, terminando por dividir el patio en 3 partes. El inferior, el patio de Belvedere; el segundo, el patio de la biblioteca; y el superior, el patio de la Piña. En 1876 se agregó junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad un colegio para sacerdotes donde pudieran especializarse en arqueología cristiana e historia de la iglesia. En 1881 una epidemia de cólera estaba sobre Roma, por lo que el Papa León XIII construyó una edificación destinada para atender enfermos. A lo largo de la historia, el lugar donde se realiza el cónclave ha cambiado muchas veces, siendo el más famoso la Capilla Sixtina. Desde 1800 ya existía la tradición de las señales de humo en una chimenea para anunciar los resultados del cónclave. Aunque inicialmente sí había humo, no había papa todavía, y si no había humo, la elección había sido exitosa. Desde 1914, con la elección de Benedicto XV, se empezó a implementar
el humo negro como señal de falta de elección y el humo blanco como señal de elección exitosa. Acto seguido, el nuevo Papa se representa ante el mundo desde el balcón de las bendiciones en el centro de la fachada de la basílica e imparte la bendición a la feligresía reunida en la plaza de San Pedro. En 1925, en la antigua sede de la Inquisición, se ubica la Congregación para la Doctrina de la Fe, una entidad para cuestionar la correcta doctrina católica. En 1929, el Papa Pío XI, firma el Pacto de Letrán de la Santa Sede del Reino de Italia, además del restablecimiento de las relaciones entre ambas partes. Que tenía aproximadamente 60 años en desacuerdo, la Santa Sede se ubicaría entonces en un Estado soberano que desde ese momento adquiere el nombre oficial del Estado de la Ciudad del Vaticano, marcando como frontera las murallas existentes. Además de los bienes de la Iglesia, dentro de este límite existen otros como las basílicas mayores de Roma, que gozan de derecho de extraterritorialidad. Toda esta nueva dinámica obligó a una adecuación completa de la planta física. Fue en esta época donde se construyó cerca el Palacio Apostólico, un edificio donde residían los miembros de la Guardia Suiza, encargados de la seguridad del Papa. También se edificó una sede para la oficina postal del Vaticano y otros edificios al servicio de este Estado naciente. En el otro extremo de la ciudad vaticana, en la plaza de Santa Marta, se construyó el Palacio del Tribunal como sede de la Gendarmería, una entidad militar encargada de mantener el orden público en la ciudad del Vaticano. Otro edificio fue el Palacio de San Carlos, sede de la Autoridad de Información y Supervisión Financiera. Y también un edificio para el funcionamiento del Colegio Etíope. En 1931 se construye el Palacio de la Gobernación para albergar la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, la entidad que ejerce el poder legislativo en la Ciudad del Vaticano. Esta entidad está encabezada por presidente de la Gobernación de Estado de la Ciudad del Vaticano, que por cierto no es el Papa. Este mismo año, con la fundación de la Radio del Vaticano, el Papa mandó a construir una sede de transmisión para la radio, pero además una sede integrando parte de la antigua muralla y una torre con el nuevo edificio. En 1932 se construye la Pinacoteca Vaticana, un lugar que reúne una amplia colección de arte. En 1933 el Vaticano es integrado a la red ferroviaria de Roma. Además se le construye con su respectiva estación de trenes. En 1936 se plantea una vía de acceso que privilegia la visibilidad de la basílica y se demuele gran parte del distrito de Borgo para hacer la vía de la Conciliación. Fue un proceso muy criticado por la desaparición de las edificaciones antiguas. En 1963 el Papa Juan XXIII mueve varios museos desde San Juan de Letrán hasta la ciudad del Vaticano, ampliando aún más los museos vaticanos. En 1971 el Papa Pablo VI inaugura una sala para audiencias papales como opción alterna a la Plaza San Pedro. En el futuro esta sala sería conocida como la Aula Pablo VI, con forma de cabeza de serpiente, realizada por un arquitecto masónico. Otra de las obras de este periodo fue el helipuerto ubicado sobre el baluarte más occidental de la ciudad. En 1984 la Ciudad del Vaticano fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que la convierte en el único país cuyo territorio en su totalidad está declarado Patrimonio de la Humanidad.
En 1994 se construye el monasterio Mater Ecclesia para la residencia permanente de alguna orden de religiosas, y cada 5 años en ese monasterio pasa a ser residencia de una orden diferente. En 1996, sobre la obra realizada por el Papa León XIII, es construida la Casa de Santa Marta, un edificio para huéspedes. Su función más destacada es albergar a los cardenales durante eventos que requieran de la presencia en pleno del colegio cardenalicio, por ejemplo, la elección de un nuevo pontífice para un cónclave. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y les invito a darle like al programa. Muchas gracias.